Bueno, en primer medida le queremos agradecer que hayan elegido venir a este panel. La oferta es grande en el Congreso y bueno, gracias por elegir. Segundo, agradecer a José y a Paulo, que ahora no va a hacer la presentación. Lamentablemente Paulo, por cuestiones personales, no pudo viajar a Argentina y así que nos va a hacer en presentación en vivo, en directo desde Brasil. ¿Qué decir? Estamos cerrando una de las últimas charlas de sistema integrado de producción. No sé si pudieron asistir a las anteriores. Esta es bastante particular porque se va a hablar de un tema que es difícil que uno lo escuche y es un tema que define mucho la jugada del partido en las empresas agrícolas ganaderas. Como saben, los sistemas integrados son un sistema mucho más complejo que un sistema simple, especializado o puro agrícola o puro ganadero. Donde más complejo porque tenemos más personas trabajando, tenemos más proveedores en el campo, más servicios que entran y salen. Y el tema del recurso humano es el talón de Aquiles de estos sistemas para que funcionen. Lo entendemos así, todos los que hayan trabajado en un sistema agrícola ganadero saben que uno puede tener una gran tecnología, pero si no tenemos el equipo para llevarlo adelante, para explotar esa tecnología o explotarlo de la mejor manera en los ambientes productivos, no va a fallar. Es muy probable que falle. Así que nos planteamos dos objetivos para esta charla. Primero Paulo Carvalho, donde Paulo nos va a presentar cómo llevar adelante desde la gestión de recursos humanos estos sistemas integrados, pensando que uno cuando está en estos campos se pone en la cabeza a ver qué organigrama de trabajo tengo que tener para llevar adelante un sistema integrado. Y ahí está siempre la discusión, qué tipo, más chico, más grande, qué estructura, se va a encontrar con uno o dos agrónomos, uno o dos veterinarios, tres veterinarios en el caso de Tambo, administrador, capataz de la parte agrícola, ganadera, personal, muchos proveedores. Entonces, la verdad que ellos hicieron un trabajo muy bueno con productores de Brasil y Francia, donde fueron determinando el perfil que tenemos que pensar en esos equipos de trabajo para que esto se funcione como éxito un sistema integrado. Así que, por un lado, Paulo lo conocen, está a la cabeza, yo diría, de uno de los principales grupos a nivel mundial en que está trabajando en sistemas integrados ya hace más de 20 años, con una visión muy sistémica. La verdad que uno de los grupos de excelencia que está trabajando a nivel mundial, ya creo que el cuarto congreso que está participando, si mal no recuerdo, con nosotros, y tiene mucha interacción con grupos locales acá de Argentina. Y por otro lado también nos ponemos un objetivo, lo mismo que nos pasó en el panel de lechería de ayer. Queríamos compartir también la experiencia de productores y José Jauregui, que es también docente de la Universidad de Esperanza en la cátedra de forraje, pertenece también a la empresa Datamars en Argentina, y él también nos va a hablar sobre bastante cuestiones de sistema integrado, los desafíos que tienen los sistemas integrados, y también mostrando y compartiendo ejemplos de sistemas argentinos, que por acá vi el productor, que está por acá presente también, para mostrar también ejemplos acá locales y que nos cuenten la experiencia, cómo llevan adelante un sistema integrado. Así que, bueno, ¿qué más? Vamos a aprovechar esta charla. Como digo, qué lindo escuchar temática que es raro escucharla, ¿viste? Cómo llevar adelante las claves para llevar adelante esto. Así que, si está todo ok por allá atrás con Paulo, allá de informática, avísenme que arranca Paulo. Ahí está Paulo. Hola, Paulo. Ok, bueno, buenas tardes a todos. Sí, perdón por no estar con ustedes hoy a la tarde. Es una pena, pero tuve problemas familiares. Pero por lo menos arrancamos así.
La idea de hoy empezó con agradeciendo la invitación. Estoy muy contento en poder compartir este tema con ustedes. El tema sobre las claves en manejo de un sistema integrado agrícola ganadero. Bueno, por supuesto hay muchas claves, pero tengo 20 minutos y voy a enfocar en dos claves principales que son más la parte personal. Es decir, un poco la forma de pensamiento del productor y que en general tiene una visión más compartimentalizada del sistema y casi lo mismo con los asesores que de una forma general son más especialistas de componentes del sistema que personas que tienen técnicos que tienen una visión más generalista, más más holística del sistema, ¿no? Así que bueno, la idea es de en pocos minutos compartir la experiencia que nosotros tenemos en desarrollar herramientas como para trabajar estos puntos que son puntos importantes de la parte de personas involucradas en los sistemas integrados y las herramientas que nosotros estamos desarrollando y trabajando como para mejorar la difusión y la adopción de los sistemas integrados. Para empezar, en una visión un poco más global de las tendencias, los sistemas integrados son los predominantes en los sistemas de producción de alimentos en el mundo. Estamos hablando de 2,5 mil millones de hectáreas de sistemas integrados a nivel global. Y en este trabajo, con personas de muchos distintos países, un relevamiento que hicimos, se puede mirar que Brasil y Argentina tienen una proporción importante de establecimientos, de predios en donde se tiene sistemas integrados. Pero esto no es la tendencia global. La tendencia es mucho después de la Revolución Verde es de una especialización, de una desconexión entre agricultura y ganadería. Esto es la tendencia. Es una tendencia, esa es importante, de hacer una diferencia entre intensificación y especialización. Porque el problema no es la intensificación, pero hay problemas en la especialización cuando se tiene pérdidas de diversidad en los sistemas agrícolas ganaderos. Ese es el problema. Es el problema de una uniformización con pérdida de diversidad. Cuando se hace una intensificación con pérdida de diversidad, hay efectos negativos sobre el ambiente y efectos que están cada vez más reportados en la literatura mundial y principalmente con respecto a los ciclos biogeoquímicos y en particular los ciclos de nitrógeno y de fósforo como poluentes en decorrencia de un manejo, de una simplificación de los sistemas de producción, simplificación en términos de diversidad y una intensificación de los usos de los insumos. A mí me gusta hacer un ejemplo de estos sistemas
con estas fotos, ¿no? Que son sistemas arroceros de Brasil y de Japón. Son, por supuesto, climas, condición edáfica muy distinta, pero los sistemas son muy similares en regiones con condiciones edafoclimáticas muy distintas, como si fuera un McDonald's de sistema de producción. Esto es un resultado, es una consecuencia de sistemas cada vez más intensivos, pero especializados y que producen una commodity, por ejemplo, como está acá, una sola commodity, porque son tan especialistas, son tan especializados que hacen prácticamente todo los procesos son muy similares. Así que la tendencia global no es la integración, sino es la especialización. Pero como la especialización con pérdida de diversidad tiene consecuencias tan evidentes de problemas, por otro lado, hay grupos de investigadores, hay grupos de técnicos, hay algunos gobiernos incluso que están intentando de reconectar los sistemas agrícolas y ganaderos. Brasil es uno de estos países en donde se hay todo un trabajo desde hace años, en particular desde los años 2010, con programas muy concentrados en incrementar los sistemas integrados. En Brasil, para tener una idea, eso se incrementa de la orden de 1 millón de hectáreas por año en Brasil. Pero el sistema, la tendencia no es esta, no es una tendencia en los sistemas de producción, una tendencia en los sistemas de investigación, una tendencia en los sistemas de educación. Y acá trajo un ejemplo para ustedes de lo que se pasa en Brasil, que creo puede ser similar en Argentina, en donde si uno mira la oferta de cátedras de sistemas integrados en grado, por ejemplo, en los sistemas federales, más o menos un poco más de 10% solamente de las universidades hoy están ofreciendo este tema para los alumnos. Y en términos de posgrado, eso va a un poco más de 20%, pero esto para hacer un ejemplo de que no es, incluso en la academia, esto no es la idea de formación en general. Y por supuesto eso se tiene consecuencias en términos de recursos humanos, por supuesto, de personas que estén formadas con una visión más generalista y más holística de los sistemas. Aunque estos sistemas tienen una serie de beneficios y sinergias que también están muy bien reportadas en varias publicaciones científicas y publicaciones técnicas. Hay beneficios en la parte estructural, en la estructura de uso de los recursos en los predios. Hay la diversificación, por supuesto, es un principio de mucho gran beneficio, beneficio biológico y beneficio financiero también. Bueno, hay un montón de beneficios y sinergias, pero son sistemas más complejos. Por ser en sistemas más complejos, están en opuesto, en encuentro a lo que es la tendencia, ¿no? Hay muchos desafíos, los desafíos son muchos variados, pero yo quiero hoy hacer un enfoque en la parte del capital humano como
como desafío. Y para hacer una ilustración, un ejemplo de este desafío, presento un trabajo que hicimos hace pocos años sobre el perfil de los productores que adoptan los sistemas integrados. Como pueden mirar de forma muy interesante, los agricultores tienen una tendencia menor de adopción que los ganaderos. Los ganaderos tienen 39% más posibilidad de adopción de los sistemas integrados que los agricultores. Eso es un desafío por un lado, pero otro lado es una información que puede hacer direcciones en iniciativas públicas, de políticas públicas o de inversiones financieras que pueden ser importantes. Una otra información interesante es que los productores de maíz tenían una posibilidad, una probabilidad menor de hacer integración, aunque lo mismo con productores con más de 60 años. Eso fue un relevamiento de casi 1000 predios en el sur de Brasil. Productores que ya están más especializados, es decir, que no tienen más de 2 commodities, hasta 2 commodities en sus predios, también tienen menores probabilidades de adopción, y la probabilidad de adopción se incrementa cuanto más grande es el predio, ¿no? Bueno, eso es para dar una idea, ¿no?, de las cosas que son involucradas, que están en la parte más personal, más involucrada con la parte social de la adopción, ¿no? En Brasil, por supuesto, tenemos los dos tipos. En el centro de Brasil, mucho más la agricultura que viene a se integrar con la ganadería, y el tema en general es la recuperación, es una forma de recuperación de pasturas degradadas, que en esto tenemos más o menos, bueno, depende de las estadísticas, ¿no?, pero se dice más o menos 40 millones de hectáreas en el centro de Brasil que tienen grados de degradación, en donde degradación por sobrepastoreo o por no tener fertilización, se hace principalmente soja, y después de la soja que recupera el suelo, bueno, se viene con una nueva pastura. En este tema, en el sur de Brasil es distinto, es el inverso, es decir, son agricultores que no utilizan opciones de invierno, de granos de invierno. El trigo no es una opción solamente de 1 a cada 5 productores, así que muchos hacen cobertura para la siembra directa, cobertura de avena, cobertura de ryegrass, y no utilizan el pastoreo. Bueno, en este caso hay muchas posibilidades de la ganadería se integrar a los productores, pero esos son como demostrado antes, son procesos distintos en la forma de los productores imaginar en los sistemas. Por supuesto, esos sistemas son mucho más complejos, y si son más complejos por tener suelo, por tener los animales, las plantas, toda la parte financiera, económica también que cambia, la parte estructural y de personas, ¿no?, de peones, de capataces, bueno, incluso familiares, de todos. Por ese sistema son más complejos. También demandan más conocimiento, más herramientas para trabajar en un sistema más complejo, ¿no?
en sistemas en donde son más especializados. Los productores hay los que son ganaderos, hay los que son agricultores y quieren solamente agricultura y tienen solamente una orientación de trabajo. El desafío cuando uno hace la transición para los sistemas más complejos, el desafío es de integrar esto, y para eso se tiene que tener una visión, por supuesto, más sistémica, o una visión de drone, como nosotros decimos, es decir, una visión de cima para abajo más abierta. Bueno, y para hacer un estímulo a las personas, sea los productores, sea los técnicos o los estudiantes que van a ser futuros consultores, nosotros trabajamos en un proceso, en una metodología, como para pasar por distintas etapas de hacer la transición de la forma de pensar de los productores, de los técnicos, con respecto a pasar de sistemas que son especializados, que tienen un funcionamiento más simples, que tienen menos complejidad de decisiones y de factores a manejar, en un proceso que hoy voy a hacer una descripción de una sucesión de talleres y de acciones en donde se empieza por una desconstrucción de los procesos especializados y trabajando para traer conocimiento, conceptos y herramientas para que los productores y los asesores puedan cambiar, hacer la transición de este tipo de pensamiento para llegar a una nueva forma de pensar y de diseñar sistemas de producción no compartimentalizados, pero sistemas que se comunican todos los componentes y que todos los componentes son manejados de una única forma sistémica de manejo y de planeamiento, ¿no? Y en este proceso de construcción y reconstrucción hay una etapa, hay un paso importante en donde utilizamos una herramienta que nosotros llamamos el Serious Game. Es un juego serio en donde los alumnos, los técnicos, los productores tienen una experiencia de cómo planear este tipo de sistemas más complejos. Y yo, por supuesto, no tengo tiempo de entrar en detalle, pero están todos las referencias, ¿no? Pero hay un modelo de funcionamiento donde los productores, los técnicos, los estudiantes pueden aprender con las consecuencias de las decisiones de elegir tipos de cultivos agrícolas, tipos de pasturas, combinaciones de pasturas y de cultivos agrícolas en el espacio y en el tiempo. Acá son como cartas de barajo que los productores los que están haciendo el taller pueden elegir, y por elegir tienen consecuencias. Y bueno, a cada cuadrado de este pósters, acá son ejemplos de 3 años de planeamiento, de secuencias de rotaciones. Estas consecuencias de rotaciones tienen impactos de renta, ¿no? Y consecuencias biológicas y por supuesto, económicas, ¿no? Y en esto, bueno, una vez más, no puedo entrar en detalles, pero hay una secuencia, ¿no? Unas etapas en donde hacemos la construcción de la idea de cómo trabajar en esos sistemas más complejos, de cómo pensar al mismo tiempo agricultura y ganadería, porque es muy común a las personas o los productores o los técnicos
tener un gusto más fuerte por uno o por otro, o tener, bueno, de no pensar de una forma como un sistema, ¿no? En esto, este es una parte del proceso en donde tenemos esta herramienta, y esta herramienta nos ayuda muchísimo en el proceso del cambio de la forma de pensar los sistemas. Y por supuesto que eso es un problema muy grande en Brasil, pienso que de forma general, como Leandro dice, nosotros estuvimos con estudios en Francia también, e incluso en Estados Unidos. Todos tienen el problema de asesores o de técnicos, ¿no? Que tengan esta visión, porque en general este proceso de especialización, incluso en la academia, en la formación de recursos humanos, también es en nivel global. Así que tener asesores con una visión más generalista, esto es muy raro, ¿no? Y por esto que esa es casi una broma, pero al mismo tiempo es verdad que estas personas, este técnicos son en verdad superhéroes, porque tienen que tener una idea de producción de granos, de árboles, de producción muchas veces de árboles, de ganadería, tener una visión amplia, ¿no? Generalista, y una coordinación de varios componentes dentro del sistema, e incluso tener una empatía como para trabajar no solamente con el dueño del predio, pero principalmente con la gente que en verdad va a manejar los sistemas, ¿no? Así que bueno, pienso que en Argentina es lo mismo que en Brasil. Los técnicos tienen gustos, son ganaderos o son agricultores, pero nadie, o muy raro, alguien que hace el tránsito bien, que hace un buen tránsito entre los dos, ¿no? Bueno, ese es un problema también de la academia, de los profesores también, es así, ¿no? Cada vez más eso es muy raro, por eso es un súper técnico, una súper persona, ¿no? Y coordinar todos estos sistemas, al mismo tiempo los componentes biológicos y los personales que están involucrados, los productores, por supuesto los peones y todo, ¿no? La gente que trabaja en los tractores, los que hacen cercas, y bueno, todo. Eso es un problema de coordinar todos los procesos que en general son antagónicos en un predio, aun cuando se tiene la ganadería y la agricultura, ni siempre son sincronizados, normalmente son antagónicos, normalmente son enemigos, ¿no? Así que hacer esta coordinación al mismo tiempo que tener empatía, como para hacer mucho de psicólogo, ¿no? Entre los trabajadores, entre los familiares, como ser un facilitador. En todo esto, por esto, los asesores de sistemas integrados son muy raros, y muy raros los que son superhéroes que tienen todas las características necesarias para trabajar en un sistema que es complejo, sin duda, y que no es ¿cómo decir? No es la tendencia, ¿no? En general de los agribusiness. En esto estamos desarrollando herramientas, desarrollando formas de trabajo en distintos sistemas arroceros, sistemas con soja, con maíz, con ganadería en pasturas, con ganadería y pastizales, bueno, integración con
alquiles, por ejemplo, de tierras y todo esto. Hay otros niveles complicados también de trámites más formales, ¿no? Contratos y todo. Pero eso siempre pasa por personas tener los técnicos habilitados para trabajar con esos sistemas. Esto es muy raro, desafortunadamente. Pero nosotros estamos acá desarrollando herramientas, como dije y como les mostré, y también intentando de crear cátedras con temáticas que están en este sentido, ¿no? Cátedra más de temáticas más transversales, más generalistas, e intentando de formar técnicos con la visión sistémica, ¿no? Un ejemplo de un grupo de técnicos que fueron formados con nosotros y que trabajaron en un proyecto de 4 años con productores, 34 productores de sistemas integrados acá en Río Grande do Sur. Esto es la consecuencia de una evaluación de sostenibilidad con respecto a la parte ambiental, a la parte de gobernanza, la parte económica y la parte social, con scores muy positivos, en verde claro, verde oscuro, son los mejores scores, ¿no? Con acá una evaluación también sistémica muy compleja, o mejor completa, ¿no? Y bueno, acá tiene un score que no es muy bien por cuenta de cómo utilizan los agroquímicos, pero si no, todos son muy bien, tienen un score muy bien como consecuencia de un buen trabajo y de un sistema que tiene beneficios y que tiene sinergias importantes en comparación con sistemas más especializados, ¿no? Algunas charlas con productores, ¿no? Que concluyeron en el taller que nosotros hacemos la formación, normalmente tiene 3 días con los productores, con los estudiantes es a lo largo del semestre, son un par de aulas, ¿no? Pero acá es en respecto a productores, a los talleres con productores, los productores que dijeron al final del taller al utilizar, hacer la transición para los sistemas integrados, que la creencia en ciencia, ¿no? Acreditar en la investigación, los resultados son fundamentales y que ellos, eso deciden por los productores, ¿no? Que ellos tienen que tener humildad como para pensar en cambiar los sistemas, para hacer la transición, ¿no? Y en ese sentido, el asesor es la persona que es responsable por traer el conocimiento, ¿no? Y en trayendo el conocimiento también trae la universidad dentro del trabajo del predio, ¿no? Así que conocimiento es progreso. Bueno, para finalizar, ¿no? En lo máximo de 30 minutos que tenía, algunos mensajes, ¿no? Bueno, por supuesto es un sistema complejo y tiene distintas claves importantes, ¿no? Y las claves de la forma de pensar y las actitudes es fundamental, es importante. Y los asesores, para dar soporte a esto, también mucho importante. Estamos en esto, en la reconexión, en la proposición de la reconexión de ganadería con agricultura, porque tenemos una certeza de que los sistemas futuros de producción tienen que, o por lo menos una parte, tienen que se reconectar, porque son sistemas que tienen mucho más producción de servicios ecosistémicos comparados con los sistemas especializados con baja diversidad.
¿no? Y bueno, tenemos experiencia hoy en dos grandes proyectos en términos de extensión, el proyecto PISA y el proyecto ILP. El PISA es más con productores de leche, los ILP son más con productores de ganado de corte, pero en eso son más de 3.500 productores en 18 años, en donde estamos desarrollando las aplicaciones en nivel de predio de todos los conceptos que estamos hablando. Para finalizar, tenemos que hacer, que elegir, ¿no? los caminos, ¿no? Hay mucha gente direccionando para los sistemas especializados, son más simples, bueno, pero hay consecuencias de esos sistemas en términos de sostenibilidad, ¿no? Los sistemas integrados son más complejos, son más complicados, no vamos a tener mucha gente en este camino, ¿no? Pero es un camino de más largo plazo y con mucho más beneficios y sinergia, ¿no? Entonces hay que elegir, por supuesto, ¿no? Son decisiones de personales de cada uno, incluso cuando estamos estudiantes, cuando estamos profesores, cuando estamos investigando, ¿no? Bueno, hay que tomar sus decisiones. Nosotros, la píldora mía ya está, ¿no? Estoy en un camino que no tiene mucha gente, pero bueno, es un camino que puedo dormir tranquilo, ¿no? Así que era esta un poco la idea de los principales mensajes. Gracias por la oportunidad, gracias una vez más por la invitación. Bueno, estamos a puesto. Gracias. Gracias, Pablo. Te pedimos un ratito más. Está la presentación de José y después, si tenemos tiempo, queda abierta las preguntas. José. Sí, no sé dónde me puedo parar, sin molestar. ¿Acá estoy bien? ¿Me puedo mover o no? ¿Sí? ¿No hay problema? Bueno, no sé si está cargada. Ahí vamos. Bueno, vamos a ir... fui muy optimista con los tiempos, como siempre, así que voy a ir un poquito más rápido. Pongo un poco oportunidades y desafíos de un viaje en el tiempo y quiero ser muy breve con esto, pero los sistemas integrados, estrictamente hablando, son sistemas que tienen mucha antigüedad, ¿no? Es decir, los animales estaban integrados en un montón de sistemas agrícolas desde tiempos, bueno, como los egipcios, ¿no? Entonces, si uno mira un poquito hacia atrás, dice, hay muy buenas imágenes son imágenes de la Biblioteca Nacional de Estados Unidos, tienen muy buenas imágenes antiguas y vemos, bueno, año 1942, vacas comiendo rastrojos, en el caso anterior estaban de alguna manera interviniendo en un cultivo de trigo, y si miramos hacia adelante podemos ir a la provincia de Buenos Aires, una foto tomada por allá por febrero del 2020, con animales también pastoreando rastrojos. Entonces, es un fenómeno que no es nuevo, pero es un fenómeno que de alguna manera, esto que mencionaba Paula, muy bueno, que es, nos hemos ido especializando en hacer cultivos agrícolas, hemos sido muy buenos en hacerlo, y ahora estamos de alguna manera empezando a volver hacia atrás, ¿no? A revalorizar el rol que tienen los animales y específicamente los rumiantes, pero también otros, en este tipo de sistemas. Es muy básico lo que voy a decir, pero bueno, que es un sistema integrado, creo que todos sabemos lo que es, pero yo un poco lo resumo en esto, ¿no? Un sistema en el que 1 más 1 es más que 2. Es decir, el todo es más que la suma de las partes. Y creo que eso tiene mucho que ver también con esto de revalorizar, por ejemplo, residuos de la producción agrícola como un objetivo que nos permite de alguna manera levantar un poco el techo de nuestro establecimiento. Acá hay un breve también, una muy pequeña reseña, pero un poco cómo interactúan también sería la interacción de un productor con un sistema agrícola que genera esos residuos, tiene residuos entre comillas, ¿no? Podrían ser también alimento no solo para los animales, también es parte del alimento para el suelo, como muchas veces se menciona, y tenemos entonces la posibilidad de aportarle a ese sistema ganadero esos subproductos. Y a su vez el sistema ganadero va a traer aportes a nuestro sistema en forma de heces, de orina, de pisoteo. La interacción también desde el punto de vista físico que tiene el animal es muy importante para la incorporación de esos residuos y para el reciclaje de algunos nutrientes, aunque vamos a ver que también puede haber algunas dificultades. Entonces, todo esto genera obviamente distintos tipos de salidas en ambos sistemas, granos, frutas, verduras y carne, leche y cuero, podríamos también hablar de lana y otros subproductos.
Se está hablando también, quiero traer este concepto solamente a la cabeza, que creo que se ha mencionado ya en algunas charlas, pero es el concepto de foodscapes o paisajes alimentarios, de los cuales todo esto, la integración de la agricultura con la ganadería, también tiene mucho de esto, de poder aportar al paisaje alimentario. Es un término que se está empezando a usar mucho y creo que es valioso porque engloba también lo social, ¿no? La importancia de alguna manera que la sociedad vea con buenos ojos que el animal vuelva, aparte de esos ambientes en los que hoy por ahí no está. Así que también para dejarlo acá como un tema picando. Un lindo ejemplo de un foodscape. Esta es una foto que encontré hoy también buscando un poco qué había, ¿no? Dando vueltas respecto a foodscapes. Un establecimiento productivo, en este caso un viñedo, pero que combina también producción animal. Ahí vemos ovejas. Las ovejas parte del año pastorean, no solamente dentro de la viña, sino también fuera. E integran todo eso, además de integrar, bueno, por supuesto, turismo. Entonces hacen vino, hacen carne y hacen turismo. Y es parte esto del foodscape, ¿no? Algo que es agradable a la vista y que además nos da y nos provee alimento. Eso también es parte de la integración. Y acá me detengo en 4 ejemplos muy breves, hay muchos más, pero el típico ejemplo que era el que mostrábamos hoy, ¿sí? De una integración, un sistema ganadero, estrictamente, esto sería un sistema agrícola en el que puntualmente el animal ingresa en algunos momentos del año para comer rastrojos, pero el resto del año están en otro lado. Sistemas ya más, en este caso, mixtos, podríamos llamarlos, donde acá hay una rotación, en este caso es un campo en Entre Ríos, con rotaciones de pasturas. Ahí vemos alfalfa y en algún momento del año esa rotación también va a tener cultivos de grano. Y si seguimos, bueno, mostrábamos el viñedo. Es muy interesante esto porque no solamente aporta la oveja desde el punto de vista de la carne y del control de algunas malezas, pensemos que ese material seco también puede tener un riesgo desde el punto de vista ambiental por la quema, ¿no? Se puede quemar, tenemos material combustible, pero además el ovino, hay algunas razas de ovinos que no son capaces de pararse en 2 patas, o sea, tienen muchas dificultades. Entonces se seleccionan algunas razas de ovinos para que no lleguen a pastorear, entre comillas, las hojas superiores del viñedo. Comen las hojas inferiores y eso además estimula la producción de la vid. Entonces es un sinergismo muy interesante, una combinación muy buena. Bueno, y estos son fotos de Brasil. En este caso sistemas también silvopastoriles, que también se ha hablado mucho. En este caso es un sistema implantado, ¿sí? Son árboles que están ahí implantados, pero también podríamos hablar de lo que es la ganadería en bosque, que también se trabaja mucho en ese sentido, y hay muchos avances que nos permiten, bueno, de aprovechar, pensemos, hoy se habló algo del riesgo, el retorno a la inversión, el tiempo que vamos a demorar en recuperar la inversión que hacemos en una forestación. Bueno, la ganadería puede ayudarnos a sobrellevar esos años hasta que tenemos el primer retorno de esa inversión en particular. Hay un montón de beneficios, no alcanza el tiempo para mencionarlos a todos, pero hay uno crítico que es algo que se habla mucho, que tiene que ver con la resiliencia frente al cambio climático. También lo mencionaba Paulo, esto de la reducción. De alguna manera empezamos a mitigar algunos riesgos. No es lo mismo tener un solo cultivo o tener 2 cultivos que tener varios cultivos, que tener ganadería. Es más difícil que todo falle en conjunto. Por supuesto que hay eventos extraordinarios que pueden llevar a eso, pero vamos a tener menos variabilidad de la producción. Entonces eso es una de las estrategias que tenemos hoy frente al cambio climático. La otra es el control de anegamientos. Esto es situación típica, ¿no? De campos que por ahí tienen algún recurso verde durante gran parte del año, mientras que al lado tenemos un campo en un barbecho. Ese campo en barbecho tiene, por supuesto, agua en superficie. Y hay muchos trabajos, esos trabajos también de Noceto y otros autores muy interesantes en este sentido, mencionando lo que es el control de esos anegamientos. Es decir, tenemos un sistema verde, es un sistema que está transpirando gran parte del año, está de esa manera eliminando parte del agua, y ahí abajo podemos ver lo que ocurre cuando tenemos sistemas de monocultivo, de un solo cultivo al año, o incluso de doble cultivo, que consumen más agua, pero no llegan a consumir lo mismo. Entonces eso también va a ayudar de alguna manera a mitigar lo que pueden ser eventos climáticos extraordinarios u ordinarios. Sabemos que hay momentos de año en los que puede llover mucho. Siempre se habla, otro tema crítico, ¿no? El tema de la captura de carbono, y esto es
pensemos en zonas agrícolas, ¿no? Esto es un trabajo de Stuart en la zona de Balcarce, zona típicamente agrícola, suelos de altísima calidad, arrancan con un 3,5-4% de materia orgánica y terminan bajo cultivo continuo, terminan en un 3, más o menos un 3%. Esto no es infinito, la caída no es infinita, la caída, eso se va a estabilizar en un nivel, pero fíjense lo que ocurre cuando ese mismo experimento al año 8 se implanta una pastura. Recuperamos ese carbono y volvemos a los niveles iniciales. De vuelta, ¿eso es infinito? No, eso tiene un límite. Los suelos de la región pampeana, para tener una referencia, más o menos están al 50% de su capacidad de captura, con lo cual acá tenemos una posibilidad también a partir de la ganadería de incrementar el carbono orgánico aún en suelos agrícolas. ¿Qué pasa? Para mí uno de los experimentos más interesantes que tenemos hoy en la región, los uruguayos tienen ensayos de larga duración, 60 años midiendo carbono en suelo, entre otras cosas, y encontraron que cuando hay 0% de pastura en la rotación, es decir, cuando no tenemos un recurso perenne, lo que vamos a encontrar es una caída en los niveles de materia orgánica de ese suelo. Son suelos más complicados, tienen más limitantes, por supuesto no es un suelo de Balcarce, pero nos da un poco una pauta de qué puede ocurrir. Cuando tenemos pasturas en la rotación de 50-66%, los niveles de materia orgánica se mantienen o tienen un leve aumento, por supuesto también según las condiciones climáticas y los vaivenes que podamos tener productivos. Entonces, algunos otros beneficios ambientales, la recirculación de nutrientes es un tema también controversial. Ahí puse un ejemplo de recirculación, pero también de concentración. El rumiante genera algunos desacoples de nutrientes, específicamente de nitrógeno. Ahí podemos ver esos manchones de orina, son zonas donde hay una altísima concentración de nitrógeno que no puede aprovechar en su totalidad la pastura, con lo cual ahí tenemos algunos riesgos de emisiones y algunos riesgos de lixiviación, pero en líneas generales contribuye, y sobre todo en sistemas donde no tenemos altísimas cargas, ¿no? Pensemos en cargas moderadas, contribuye a la recirculación. Las características del suelo, también acá tenemos parte de la biblioteca que nos va a decir que en condiciones óptimas y en condiciones donde no tengamos una humedad excesiva del suelo vamos a poder colaborar en alguna medida a la mejora de ese suelo, y en condiciones donde tenemos suelos más anegados la situación cambia. Y en cultivos de servicio hay mucha evidencia también del incremento en el crecimiento, y después les muestro brevemente un trabajito en ese sentido. Esto es algo interesante para ver. A veces se habla de cómo impactan en el cultivo siguiente la ganadería, es decir, yo tengo un animal, cómo va a pegarme al rendimiento del cultivo siguiente. Este es un metaanálisis es 66 papers que evaluaron todas estas cuestiones, encuentran que no hay diferencias en el rendimiento del cultivo subsiguiente, e incluso en suelos de texturas intermedias, que tenemos unos cuantos en la Argentina, lo que encontramos es que puede haber pequeños incrementos en el rinde al incorporar la ganadería en el sistema. Cultivo de servicio en pastoreo, también este es un ensayo, en algún momento participamos a través de Gentos, cuando estaba trabajando en Gentos, participamos en un ensayo de cultivos de servicio, de pastoreo. Se hicieron 2 tratamientos con pastoreo y sin pastoreo en 3 bloques, pero me concentro, esto ya no lo ve nadie, la gente atrás no lo vio, pido disculpas por el tamaño, pero esencialmente lo que se encontró fue, por supuesto, una reducción en el rinde total del cultivo de servicio, pero entre 300 y 400 kilos de carne generados en esos 3 años por año, ¿no? O sea, más o menos en un ciclo de entre 45 y 60 días de pastoreo encontraron ese nivel de producción de carne. Con lo cual, por un tiempo, ¿no? Pensábamos el cultivo de servicio, lo veíamos como un costo, y tiene un costo, pero aporta servicios. Pero acá, además de aportarme servicios, mantenemos los servicios ecosistémicos, mantenemos parte de ese crecimiento, de esa captura de carbono, la fijación biológica de nitrógeno, y además generamos carne. Entonces tenemos otro buen argumento para incorporarlo. Y a su vez se midió, esto fue en un año, con lo cual, bueno, podemos tomarlo con pinzas, pero hubo diferencias significativas a favor del cultivo de maíz con pastoreo versus el sin pastoreo. De vuelta, es un año, hay que tomarlo con pinzas, pero más allá de eso, lo interesante es ver la bibliografía que indica que no hay diferencias, lo que veíamos antes en ese metaanálisis. Bueno, acá paso, ¿sí?, a contar. Si después quiere levantar la mano la persona que es, no sé dónde está, pero bueno, voy a presentar muy brevemente el Chañar. Es una empresa en Noetinger, en Córdoba,
con la que bueno, tengo un vínculo hace un tiempo, arrancamos cuando estaba trabajando en la otra empresa. Parte de lo que hicimos acá, que para mí se habló mucho de lo social, digo, y es fundamental el equipo de trabajo, y bueno, nosotros tuvimos la suerte de en parte capacitar, por ejemplo, en lo que era manejo del pasto, al personal. Entonces, bueno, se ha trabajado mucho en esa integración, y solamente mostrarles acá, es una breve descripción, pero es un campo que tiene un porcentaje importante de monte, un 25%, y después tiene dos tipos de rotaciones. Por un lado, una rotación con suelos de aptitud agrícola, donde la pastura de alfalfa cada 10 años, tenemos 3 años de rotación de pastura, es decir, que ese sería un sistema típicamente agrícola, pero así todo tienen pastura. Y después ya suelos, por supuesto, con aptitud ganadera, donde también se hace agricultura y se integran esos animales. Este es un poco el resumen del campo, ¿no? Con los suelos, vemos en rojo los suelos más complicados, y en esos sectores es donde estrictamente están las pasturas, y después tenemos también el sector agrícola, donde, como decía, también se rota con alfalfa. Lo interesante, bueno, es ver un poquito la composición. Acá vemos que también tenemos, bueno, como decíamos, esa parte de monte en la ganadería, pero tenemos pasturas consociadas, se trabajó mucho en pasturas consociadas, en algunas nos fue bien y en otras no lo veo ¿dónde está? En algunas nos fue bien y en otras no tanto, cuando hacíamos esa mezcla por ahí, interesante, pero bueno, creo que se exploró mucho, ¿no? Esto de ver cuáles eran las mezclas que mejor andaban o dónde podíamos ubicar esas mezclas. Y después acá, simplemente, no para concentrarnos en los números, pero sí para que veamos cómo confluye, en este caso, después de varios años en los que se está midiendo el margen bruto, cómo vemos que empiezan a confluir los márgenes de la ganadería y de la agricultura. Es decir, se ha trabajado mucho en mejorar esos procesos y vemos que la ganadería empieza a acercarse con otro dato no menor, que es el desvío que tenemos en ganadería, es más o menos $100, mientras que el desvío que tenemos en la agricultura es más o menos 2,75. Entonces, esto también tiene que ver con un riesgo obviamente mayor asociado a esas actividades y la complementariedad que tienen ambas, ¿no? En este caso. Otra experiencia, para mí esto fue una experiencia muy interesante. Cuando habíamos empezado no había sido todo lo buena que creíamos, pero bolear, en algunos casos, acá se sembró también, pero se podían bolear sobre los maíces algunas mezclas. En este caso había tréboles, probamos con varios tréboles, probamos con gramíneas. Entonces cuando salían del maíz, estaba, además de tener el rastrojo de maíz, había un recurso verde para pastorear abajo, ¿no? Es una estrategia por ahí interesante, que bueno, a veces funcionaba bien, otras veces no tanto, pero es interesante. Y acá también un poco cómo fue el proceso de ellos, ¿no? Pasar de ese monocultivo por ahí o pensar en rotaciones estrictamente agrícolas, cómo van hoy pensando en sistemas integrados, en rotación con pasturas perennes, como vimos tanto en el sistema ganadero como en el sistema agrícola, y eso obviamente, bueno, tiene más complejidad, lo dijo muy bien Paulo, son sistemas más complejos, tienen otro nivel de dificultad para implementar algunas de estas cosas, pero por otro lado también lo que hacemos es empezar a reducir los niveles de degradación, mejorar algunas características del suelo y sobre todo, bueno, poder avanzar hacia sistemas que son más sustentables. Terminando entonces, bueno, creo que estuve bien en tiempo, fui un poquito rápido, pero bueno, 3 o 4 conclusiones muy breves. Por un lado, los sistemas integrados lo que permiten es aumentar la resiliencia. Se habla mucho del término resiliencia, es la capacidad que tiene un sistema de volver a su estado natural después de haber sufrido algún disturbio. Entonces vemos que hay una capacidad importante de esos sistemas de recuperarse, se recuperan más rápidamente. Generalmente, una de las preocupaciones, que es el cultivo subsiguiente, no vemos que haya un impacto negativo, generalmente, de vuelta, siempre puede haber alguien que levante la mano y me indique su excepción, pero un poco es la generalidad. Por otro lado, el pastoreo de los cultivos de servicio, que acá mencioné muy brevemente, mantiene los servicios ambientales y además nos provee también de otros productos, como en este caso es carne. El avance de la frontera agrícola arrasó con la infraestructura básica. En esto creo que hemos perdido alambrados, hemos perdido aguadas, hemos perdido también molinos. Entonces todo eso de alguna forma es un poco una limitante a veces a poder incluir animales dentro de nuestros sistemas agrícolas, pero bueno, también puede ser una oportunidad para empezar a hacerlo.
La mano de obra, no me voy a detener, pero lo dijo muy bien Pablo, que es una gran limitante, cuesta más conseguir mano de obra y bueno, esto es más complejo, requiere más mano de obra, pero bueno, por otro lado también es una oportunidad para traer gente de vuelta al campo y hacer atractiva la actividad. Y el foco, sin duda, cuando hablamos de esto, el foco está mucho en los procesos y eso es lo que a veces nos cuesta, ¿no? Por un lado hemos tenido mucha capacidad en la agricultura de desarrollar muchas tecnologías de insumos y paquetes, y para los sistemas integrados y para la ganadería es más complejo desarrollar paquetes, hay mucho de procesos y ahí es donde tenemos que poner el ojo. Y lo otro, y como última reflexión, y esto para pensarlo entre todos, pero tenemos la posibilidad de convertir nuestros campos en paisajes productivos, esos foodscapes, que es un poco lo que las generaciones, sobre todo los más jóvenes, empiezan a ver con más cariño ese tipo de sistemas y con, bueno, además todos los beneficios ambientales y beneficios productivos que trae eso aparejado. Bueno, muchísimas gracias. Hola. Gracias, José, por el tiempo. Bueno, nos quedan unos minutitos para unas preguntas. No sé si está Pablo. ¿Está conectado Pablo? Ahí está, sí. Pablo. Bueno, hay una pregunta que, bueno, la pueden contestar. Una pregunta que va directo, hablaron algo, pero preguntan ¿cuáles son las claves para evitar que fracase un sistema integrado de producción? ¡Qué pregunta! Es un poco el inverso de lo que presenté, ¿no? Pero además de la parte técnica, de todo lo envasamiento técnico, una de las cosas que estamos siempre mirando es el manejo de pastoreo. Eso no he hablado en esta charla, pero ese es un punto importante en donde se tiene principalmente en sistemas en donde se alquila una parte, una tierra. Eso hay como si fuera una disputa, ¿no?, entre ganadero y agricultor, en donde se utiliza una intensidad de pastoreo normalmente demasiada, principalmente en donde los cultivos de cobertura como pasturas son pasturas anuales. Bueno, ese es un problema muy común, ¿no? Y bueno, ese es un factor de insuceso, una clave de insuceso también importante. Y la otra clave es, por supuesto, personas que tratan la integración como una rotación y no como una integración. O sea, cada uno tiene su parte, pero no tiene una idea en verdad integrada. Y eso es siempre un problema en donde 1 más 1 va a ser siempre 2, como José dijo, y no 3 o 4, ¿no? Eso es un factor clave de insuceso también cuando las personas no tienen la amplitud de la mente, ¿no?, de trabajar en verdad en sinergia. Bien, gracias, Pablo. Hay otra pregunta que por ahí Pablo también tiene experiencia, es ¿cómo ve la inclusión de los bosques en los sistemas integrados? Esto hay el Brasil, en particular la Embrapa, hace un esfuerzo muy grande de integración de los componentes forestales. Lo que puedo decir es, si los sistemas integrados son complejos, con los bosques aún más complejos. Son los menos estudiados, lo que se conoce menos, y por ahora, aunque se tenga una tentativa muy fuerte de Embrapa y de otros organismos en incrementar esto, aún es menos de 10% de los sistemas integrados en Brasil. Bueno, así que bueno, tal vez tengamos que irnos incrementando el conocimiento de los componentes, pero eso es el nivel más alto de complejidad. Y tal vez por eso no se tenga una adopción más fuerte. Por otro lado, si uno piensa como un sistema estable, un sistema sostenible, los sistemas integrados, los sistemas diversos,
es el nivel más alto de diversidad y tal vez el nivel más alto de similaridad con los sistemas naturales. Es decir, con árboles, con plantas herbáceas, con herbívoros, con suelos, bueno, en donde todos los flujos ahí están, ¿no? Así que por este aspecto sería muy, muy, muy interesante. Y la gente habla mucho en la parte de los balances de carbono, que los árboles ayudan muchísimo en los balances positivos para los sistemas integrados cuando se tiene el componente arbóreo. Bien, una última pregunta que viene relacionada a lo de balance de carbono. Preguntan, Pablo, por las dudas, en el Congreso se habló mucho de lo que es huella de carbono, balance de carbono en los sistemas donde hay intención de los productores de empezar a medir su establecimiento en cuanto a balance de carbono y tomar valor de referencia. Hay una pregunta que si tienen experiencia en medición en sistemas integrados comparativamente con especializado o agrícola en cuanto a balance de carbono. Si tienen alguna información o en Brasil cómo están avanzando en el tema, preguntan. Sí, es un tema muy caliente, ¿no? Es un hotspot, sin duda. Pienso que un ejemplo que José ha traído es bárbaro. Los sistemas, el ejemplo con el ensayo de palo a pique en Colonia, en Uruguay, ¿no? Son desde, creo que 56 o algo. Bueno, va a ser 50 años. Van a hacer una fiesta, creo que es en octubre. Vale la pena visitarlo, el ensayo, ¿no? El ensayo demuestra que la materia orgánica o el carbono orgánico, los estoques de carbono orgánico del suelo disminuyen si no tienen la pastura. Pero José, no sé si sabe, si tiene idea, pero en el ensayo el efecto es de las pasturas, pero no de pastoreo, porque las parcelas no son pastoreadas. Así que si hubiera pastoreo, esa es una especialidad de nuestro grupo. Nuestro grupo tienen coberturas de forrajera, pero no pastoreadas versus pastoreadas. Así que las forrajeras es bárbaro para incrementar los estoques de carbono, pero el proceso de pastoreo también es importante, se incrementa aún más, ¿no? Así que para decir que para los balanzos, sí, nosotros medimos todos los gases. Tenemos un proyecto muy grande hoy en Brasil, en Porto Alegre, en la Universidad Federal, tenemos un Instituto Nacional de Agricultura de Bajo Carbono, en donde estamos midiendo en todos los sistemas de producción agrícolas, ganaderos e integrados. Estamos haciendo... Bueno, tenemos un montón de datos aún, pero lo importante una vez más es quién aporta carbono es la pastura. Bueno, exactamente como los resultados de los uruguayos, es la pastura. Y dos, la intensidad de pastoreo es fundamental para saber cuánto de carbono se va a incrementar. El método de pastoreo no es importante. El importante es la intensidad de pastoreo. Bueno, la intensidad de pastoreo, la buena intensidad de pastoreo, es decir, intensidad moderada. Intensidad moderada, es decir, no más que 65% de utilización de la forraje producida. Si va a más que eso, es una intensidad de pastoreo demasiada. Así que si está en la intensidad de pastoreo moderada, en una pastura que está bien fertilizada, carbono bastante. Bueno, esto es la clave para los balances positivos, ¿no? Bueno, si aún más tiene árboles, bueno, aún más, eso se incrementa aún más. Si uno se compara con sistemas especializados, como fue la pregunta, ¿no? Por supuesto que se produce mucho menos, balance negativo, ¿no? La intensidad de pastoreo define la intensidad de producción de metano o la cantidad de metano producida por unidad de producto animal dentro de los sistemas, ¿no? Así que, bueno, todas esas piezas del sistema son importantes, pero en general los sistemas bien manejados, por supuesto, tienen un montón de datos, ya tienen un montón de datos de estos sistemas como superiores comparado con sistemas puros, ¿no?
Bien, una última pregunta para José, aclarando, todo lo que está explicando Pablo de pastoreo es toda otra charla. De cultivo de servicios se charló ayer. Hay congresos anteriores donde Pablo explicó específicamente todo lo que está explicando de pastoreo, porque es para otra charla ese tema. Una pregunta para José que preguntan es cómo estás viendo en la Argentina, cómo está avanzando lo que es sistema integrado, si ves que va avanzando, si están haciendo las cosas bien en esos campos que están integrando, o lo ves que vas muy lentamente, o de qué factores depende que avance en hectáreas. Bueno, lo que se empieza a ver es que hay cada vez más interés por integrar, un poco por todos estos beneficios, ¿no? Y algunas cosas que se van viendo. Yo creo que todavía viene medio tímida la cosa, tímidamente, sobre todo en lo que han sido cultivos de servicio. En eso, al ver que se podía seguir manteniendo algunos de los servicios a la par que se generaba carne, creo que eso ha sido un poco el estímulo importante que ha tenido el productor para empezar a incorporarlo. Pero por otro lado, un poco lo que mencionaba antes, que tiene que ver más con lo social, y es, de alguna manera, creo que hay cada vez más, no digo presión, pero sí interés de las generaciones más jóvenes en ver este tipo de integraciones. O sea, en ver que podemos poner el animal de vuelta en esos campos y traer este concepto del foodscape, que para mí es novedoso. Yo no lo conocía no hace muchos años, y me parece que viene por ese lado. Así que, respondiendo, todavía lo veo lento, pero veo que viene avanzando, y quienes están trabajando muy bien. Vienen haciendo las cosas muy bien. Bien, para cerrar, dos mensajes finales que creo que fueron bastante claros José y Pablo, que la primera pregunta que consultaron, cuáles son las principales claves para el éxito. Una, quedó claro que armar equipo de trabajo con ciertas habilidades que permita llevar adelante toda la complejidad de un sistema integrado, desde personal de campo a profesionales. Hay que pensar muy bien qué habilidades tienen que tener esas personas y prepararse. Y lo otro fundamental que influye en estos sistemas es cómo hacemos los sistemas, no los sistemas, sino los criterios de pastoreo. Pablo fue bastante concreto en eso, que influye muchísimo en la productividad del sistema total. Así que bueno, muchísimas gracias. Cualquier pregunta o inquietud, veo que hay un montón de preguntas de pastoreo, si es en pastoreo, en pastizal el mismo criterio, en verdeo, en pastura, pero bueno, nos pueden consultar, que por ahí le pasamos información de Pablo y de José, que tengan la inquietud, y nos quedamos un ratito por si tienen inquietudes. Muchas gracias por todo, Pablo. Muchas gracias. Una vez más. Te perdiste el Malbec, Pablo.